Es un placer volver a saludar en Latitud Rusia, en esta ocasión desde la calle Nikatskaya, que llega hasta la Plaza Roja y en paralelo al centro comercial GUM. Una nueva nevada y un centro comercial que muchos piensan hace que justo enfrente, paralelo era el mausoleo de Lenin, Lenin con sus ideales comunistas, el revolucionario, pues esté revolcándose en su mausoleo porque hay un templo al capitalismo, las tiendas más costosas del mundo se encuentran en este lugar, de pronto incluso es una pasarela con las chicas muy guapas que vienen a comprarse ropa, bolsas, zapatos, todo carísimo. Pero este lugar, el GUM, ha sido un centro comercial desde Catalina la Grande, ni más ni menos varios siglos en que la zarina decidió que aquí se instalara un punto para que la gente pudiera hacer sus compras. Llegado el comunismo, tomó la abreviatura GUM, que significa almacenes centrales del Estado. Así que GUM hoy por hoy es este centro comercial que atraviesa prácticamente toda la Plaza Roja en vertical este lugar. Momento de la frase con la que abrimos Latitud Rusia. Dios, qué triste es nuestra Rusia. Vaya frase de Nikolai Gogol, el gran escritor, el gran cuentista ruso, autor de obras como El Capote, como La Nariz, y que clama con esa frase esos pesares, esos dolores. Arrancamos Latitud Rusia. Repasamos el linaje deportivo de Stalin y su conexión con Sochi. Una dictadura fuera y dentro de la cancha en Argentina 78. La eterna disputa entre Rusia y Estados Unidos convierte en oro el hielo de Alaska. El petróleo de Abramovich despertó a León de Londres hasta obtener la orejona. De las viñetas al séptimo arte, así pasó el hombre que estuvo a punto de fundir a Iron Man. Nunca fue tan fácil llegar a Luzhniki. Súbase al taxi de Latitud Rusia. Ya hemos visto a lo largo de este viaje, a lo largo de este camino, las diferentes sedes de la Copa del Mundo. Las 11 las hemos presentado aquí en Latitud Rusia, con su historia, con su literatura, con sus tradiciones, con todo lo que las ha rodeado y por supuesto con su estadio y con su fútbol. Es momento también en Latitud Rusia de acercarnos a historias por demás interesantes que he tenido el privilegio de efectuar reportajes allá en el inmenso país que atraviesa Asia, que empieza en el Báltico, que llega hasta el Pacífico. Así que esta fue la casa de veraneo de Stalin en la sede mundialista de Sochi. Las montañas del Cáucaso se pierden tras la bruma. Lo mismo el Mar Negro hoy apenas es perceptible. Escondidos, camuflados, como esta construcción en Sochi. Verde hierba para ocultarse en la naturaleza. Verde hierba desde que el padre de las naciones, según clamaba la propaganda soviética, decidió tener aquí una casa de veraneo. Verde hierba para que se sintiera a salvo de ataques Josif Vissarionovich Yugashvili, conocido en la historia por su seudónimo Stalin, hombre de acero. Dicho en ruso, esta fue su dasha. Acá llegó a pasar hasta 4 meses al año. Como se ve, para llegar al pico de esa recluida colina, hacía falta superar varios anillos de seguridad. Ya ahí, la puerta de madera siberiana con sus candados sigue siendo inexpugnable. Lo mismo, el sillón relleno de pelo de caballo para contener eventuales balazos. Su siniestro bigote nos contempla desde cada pared, lo mismo que esa figura sentada donde alguna vez él lo hiciera. Ahí, el periódico oficial de la URSS, Pravda, traducible como Verdad. También un regalo de Mao Zedong, equipo de tinta para escribir, recuerda que justo en esta sala se reunió con el líder chino, de quien hay libros. Época anterior a su ríspido rompimiento. Cerca, el teléfono negro enlazado al Kremlin de Moscú. Aquí el mapa de la entonces poco desarrollada y organizada Sochi de la época para poder escapar si llegara el momento. El piso no tenía alfombra. Todo quien entrara tenía que ser escuchado. También se eliminó la fuente del acceso, ningún estruendo de agua como maquillaje para invasores. Su cama y abrigo nos llevan de su oficina a la sala contigua, donde estaba una de sus grandes pasiones,
el billar, con taco y bolas originales que perduran a 65 años de su muerte. En el otro edificio, arropado por una chimenea, el inmenso comedor que albergó juntas de máxima relevancia. Todo el Kremlin se mudaba con Stalin a Sochi. Por último, la sala del ajedrez con el que movió alfiles y peones como hiciera con el destino de millones de humanos, de pueblos, de culturas enteras. Una alberca muy pequeña, se sabe que el tirano nunca aprendió a nadar. Era para remojarse con la mejor vista del Cáucaso, del Mar Negro, solamente para caminar o para refrescarse un poco, no para nadar. Distante la relación de Stalin con el deporte, mas a la vez cercana. Bajo su liderazgo, los desfiles militares serían más bien deportivos, manera de retratar a la nueva juventud soviética, musculosa, disciplinada, patriótica. Una de sus decisiones más arriesgadas fue permitir a la URSS acudir a los Olímpicos en Helsinki 52, los primeros como Unión Soviética. Él mismo lanzaría la campaña Cada ciudadano un atleta, y según el New York Times de la época, en el artículo Stalin entrena a sus equipos olímpicos, se ocupó directamente de analizar los alcances de la delegación. El resultado fue fenomenal para el debutante, segundo puesto en el medallero. Ahí los olímpicos dejaron de ser vistos como burgueses y caducó su versión soviética, la Spartakiada. Con el fútbol, su primer encuentro había sido en los años 30, un partido de demostración en la mismísima Plaza Roja. ¿Cuándo iba a pensar Stalin que en su idílica Sochi, en su remanso, en su paraíso personal en el Mar Negro, el deporte iba a entrar así? Olímpicos de invierno, Fórmula 1, Copa del Mundo de fútbol. Esa Sochi que presume su dacha, esa dacha que dice mucho del personaje, no así sobre sus crímenes contra la humanidad, sobre los millones de ejecutados y desterrados a Siberia que se le atribuyen, la mayoría ciudadanos soviéticos. Tema oculto tras ese reloj que marcó el minuto de cada decisión de Stalin. Los minutos de delirio y los de sangre. Los minutos de heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, llamada en Rusia Gran Guerra Patriótica. Los minutos de culto a su imagen a escalas casi divina, incluso en desfiles deportivos. Minutos en los que mandó a trabajos forzados, incluso mandó a la muerte a integrantes de su propia familia. Tema oculto tras ese reloj, como la dacha con su color verde hierba. Tema oculto, como hoy, las montañas del Cáucaso que tanto gozaba al contemplar el líder soviético en su reverenciada ciudad de Sochi, en la Sochi a la que llegó muchísimo antes que el deporte. Una historia por demás fuerte es comprobada. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hijo mayor de Stalin, Yakov, fue tomado prisionero por los nazis. Lo ofrecían en intercambio por un alto oficial del ejército nazi y Stalin se negó. Terminó por morir su hijo en un campamento de prisioneros en Alemania. En cuanto a su segundo hijo, y es una de las historias que quiero compartirles, su segundo hijo, Vasily, era tan amante de los deportes que presidió el club VVS Moscú, equipo de la Fuerza Aérea Soviética en su momento. Sus representativos de hockey y básquetbol fueron campeones nacionales, al tiempo que el de fútbol no destacó demasiado, aunque sí ascendió a la primera división. Era el juguete de Vasily Stalin, era su pasión. Debido al miedo que se le tenía a su padre, nadie podía impedir que Vasily Stalin se llevara a su equipo algunas de las mayores perlas deportivas a su amado club VVS Moscú. En 1950, Stalin le impidió viajar con el equipo de hockey sobre hielo. Según se cuenta, son mitos quizá, por consejo de alguien que predecía el futuro. El avión con todo el equipo cayó en la actual Ekaterimburgo y todos los integrantes perecieron en ese accidente. Un particular derbi disputaría Vasily Stalin, siendo muy joven, con el temido jefe de la KGB, Lavrent Beria, quien encabezaba al Club Dinamo de Moscú. Con licencia total de Stalin, Beria mandó a Siberia a los fundadores del club Spartak
los hermanos Starostin. Esa historia ya se la compartimos aquí en Latitud Rusia. Solo Vasily Stalin se le podía oponer al todopoderoso Lavrenti Beria de la KGB y rescató a los hermanos Starostin y los tuvo incluso alojados en su propia casa. En mayo del 53, a 2 meses de la muerte de Stalin, el VVS de Moscú fue disuelto. Vasily Stalin fue enviado a prisión, cayó en un severo alcoholismo y murió en 1962 con 40 años de edad, el muy deportivo segundo hijo del líder Stalin. Y venía la Copa del Mundo de Argentina 78 y vaya circunstancia. Argentina consiguió la sede siendo una democracia y lo organizó siendo una dictadura. El siguiente, España, lo consiguió aún con Franco y lo organizaría ya en la apertura a la democracia. Un torneo muy convulso por todo lo que lo rodeó. No podía ser un torneo normal, no con todo lo que se sufría, no con todo lo que pasaba. Así se pretendió desde la Casa Rosada de Buenos Aires y desde la FIFA en Zúrich. Así se fracasó. El mundial más político desde Italia 34 se disputaría en el 78. Argentina había recibido la sede mundialista antes de que su gobierno fuera secuestrado por una junta militar. Si consumado el golpe de Estado en el 76, la primera señal de televisión permitida fue el amistoso del albiceleste frente a Polonia, con fútbol continuaría el aparato propagandístico. El almirante Carlos Lacoste, emparentado con el general golpista Jorge Rafael Videla, encabezaría el comité organizador y llegaría a vicepresidente de la FIFA. Paul Breitner, uno de los mejores jugadores de la época, renunciaba al mundial con una fuerte carta. Alemania es el actual campeón y eso le hace tener responsabilidades especiales. La selección no debe dejar que la utilicen como marioneta porque los deportistas no pueden ser eunucos políticos. La única selección que se planteó el boicot al mundial fue la holandesa. Por entonces se atribuía la ausencia de Johan Cruyff a motivos políticos, algo tiempo después desmentido. Como sea, el primer ministro neerlandés sí promovió, sin éxito, que el cuadro naranja no participara en Argentina 78. En Francia, el diario Le Monde conminó a Europa a dar la espalda en bloque al mundial argentino. Ahí firmaban los intelectuales Jean-Paul Sartre y Bernard-Henri Lévy, este último asediado por el ejército al visitar Buenos Aires. Al final, ningún representativo dejaría de acudir. El gobierno argentino reaccionó a las críticas por su violación a los derechos humanos con un eslogan: los argentinos somos derechos y humanos, repetido en las narraciones de los juegos. Además, este fue el discurso de apertura, reiterativo en La Paz. En el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia, única forma para construir la paz. Ya después, la revista El Gráfico publicaba una carta supuestamente escrita por el crack holandés Ruud Krol. En ella explicaba a su hija lo maravilloso y pacífico que era el país anfitrión. Mamá me contó que los otros días lloraste mucho porque algunos amiguitos te dijeron cosas muy feas que pasaban en Argentina, pero no es así. Aquí todo es tranquilidad y belleza. Esta no es la Copa del Mundo, sino la Copa de la Paz. Apoyado por su embajador, Krol desmintió tajantemente la autoría de esos renglones que, para colmo, eran en inglés y no en holandés. Horas negras para el Mundial, raptado para legitimar a un gobierno siniestro y represivo. Otra vez, el deporte como maquillaje perfecto para los rostros más monstruosos. Otra vez, y tan cerca, el estadio de River, sede de la final del cuartel de la ESMA, donde miles eran torturados. Como para poner las cosas en perspectiva, Jorge Luis Borges programó a la hora del debut argentino una conferencia sobre la inmortalidad en el mismo Buenos Aires. Ese Borges que alguna vez afirmara: el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Vista la manipulación del torneo, su politización, su carga de propaganda, imposible contradecir al maestro.
Una palabra que escucharemos permanentemente en Rusia es babushka, abuela. Así se denomina al común de las ancianas, aunque no exista parentesco con la persona que lo está diciendo. Lo mismo se le dice también así, babushka, al pañuelo con que suelen cubrirse el rostro, en invierno uno más grueso, en verano uno más ligero, y por error en ocasiones también a las matrioshkas, porque en las matrioshkas suele aparecer muy seguido la figura de una anciana ataviada de esa manera, con un rostro amable y tierno, por eso a veces se le dice babushka a las matrioshkas. El término engloba a la vez respeto y ternura. Es un diminutivo, algo así como decir abuelita. Los rusos tienen profundos lazos familiares. Es común que la abuela viva en la misma casa con los hijos, con los nietos, a quienes se ocupa, según la tradición y el estereotipo, de llenar de comida y consentir al máximo. Cuando madre y padre trabajan, pues es la babushka quien se ocupa de los pequeños, además de una cultura en la que no es habitual contratar a alguien para el cuidado de los niños. Muchísimos proverbios resaltan el rol de la babushka. Por ejemplo, será buena chica Anushka si es criada por su madre y su babushka, es decir, si la abuela interviene en la educación, seguramente será buena niña. Luego viene el lado curioso, por ejemplo, vean lo que nos encontramos. Esta banda de pop, las abuelas de la ciudad de Buranovo, que hasta en el Festival de Eurovisión representaron a Rusia, son las babushki. Veanlas cómo cantaron en el festival de música más importante de Europa. Hacemos una pausa con esta calle que llega a la Plaza Roja, volvemos a Latitud Rusia. Este clima nevado de invierno remite al norte del mundo y por supuesto a Alaska, que perteneció a Rusia hasta 1867. El dato curioso de este día en Latitud Rusia: el zar Alejandro II decidió vender Alaska a Estados Unidos en aquel momento por $7.2 millones. Esos $7 millones traducidos a la fecha, considerando la inflación, serían unos $113 millones. Como sea, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, fue muy criticado. Decían: ¿qué estás comprando? ¿Qué desfalco? ¿Para qué quieres Alaska? Gran negocio el querer Estados Unidos y Rusia, que perdía en ese momento su único territorio en América. Fue el primer premio Nobel de Literatura soviético y eso implicó la perdición para el escritor Boris Pasternak en 1958. Pese a que rechazó recibirlo, fue acosado por el régimen comunista hasta su muerte un par de años después. Por entonces circuló un cartón del gran Bill Molding en el que aparecía Boris Pasternak, el escritor, en trabajos forzados, diciendo: gané el premio Nobel de Literatura, ¿cuál fue tu crimen? Años en los que el ya anciano Boris Pasternak decía al régimen, suplicaba: dejar la madre patria sería igual que morir para mí. Estoy amarrado a Rusia por nacimiento, vida y trabajo. Pero veamos su obra máxima, Doctor Zhivago, publicada en Italia tras extraerse de manera escondida y prohibida ese manuscrito. Novela prohibida en Moscú hasta fines de los años 80, ya con Gorbachev. Además de médico, el Dr. Zhivago, el personaje central, es poeta. Deja a su familia para servir en la Primera Guerra Mundial, curando heridos del frente de la batalla. A través de su vida viajamos por los últimos momentos de la Rusia zarista, por la revolución bolchevique, por el nacimiento de la URSS, con fuerte, muy fuerte carga psicológica, con personajes intensos, con mentes que van viajando de lo real a lo fantástico, con confusiones tremendas por los nombres rusos y el empleo que les da Pasternak. Les recomiendo, si la leen, que tengan su listita de los personajes con los 3 nombres, con mucha poesía. Es un libro complejo, aunque muy necesario para acercarse a esta cultura.
Dice Pasternak, el doctor Zhivago, qué maravilloso es estar vivo, pensó. Pero, ¿por qué siempre duele? En 1965, Dr. Zhivago, del cineasta David Lean, ascendió a clásico de Hollywood y arrasó en los premios Oscar. Actuaban Omar Sharif, Geraldine Chaplin y la bellísima Julie Christie. Zhivago's great love and mistress. Puntos clave del Dr. Zhivago de Boris Pasternak, de la Rusia zarista a la URSS, pasando por la Primera Guerra Mundial. El Dr. Zhivago, que es médico y poeta, esta novela que estuvo prohibida en la URSS hasta 1988. Es momento de revisar, es momento de acercarnos a la historia de Fyodor Smolov, de las grandes esperanzas de la selección anfitriona, este atacante de los rusos, de los locales para la Copa del Mundo. Novias supermodelos, tatuajes, buen humor y goles. Muchos goles es lo que aporta Fyodor Smolov, la gran esperanza de Rusia para su Copa del Mundo. Hasta ahora, con 27 años, Smolov se ha vuelto el referente del ataque de los rusos, luego de debutar en el Dinamo de Moscú y pasar a préstamo por el Feyenoord, Anzhi y el Ural de Yekaterinburgo, que dejó después de la temporada 2014-2015, periodo durante el que pensó incluso en retirarse, pese a tener buenas actuaciones en la cancha. No lo hizo y llegó al Krasnodar, club en el que ha mostrado todo su potencial deportivo al grado de convertirse en campeón de goleo de la Liga Rusa en la temporada 2015-2016, cuando marcó 20 veces en tan solo 29 partidos. Smolov fue el jugador más destacado en la última Confederaciones el año pasado, pese a que su selección se quedó en fase de grupos al terminar detrás de Portugal y México. Es, por supuesto, el futbolista más popular del equipo, y eso se debe a que, además de sus actuaciones que lo han llevado a ser candidato para clubes como el West Ham United, Borussia Dortmund, Zenit de San Petersburgo e incluso el Real Madrid, apenas en el último mercado de invierno, él ha sido protagonista de las revistas del corazón. Primero por su matrimonio con la modelo ruso Victoria Lopireva, quien fue Miss Rusia 2003 y es actual embajadora de la sede mundialista de Rostov. Después, tras divorciarse en 2015, comenzó una relación con otra modelo, Miranda Sheila, con quien estuvo apenas 9 meses hasta el final de la Euro 2016, y finalmente por su novia actual, la actriz Sofía Nikichuk, Miss Rusia y Miss Mundo en 2015. Este verano, cuando los reflectores se posen sobre el anfitrión del Mundial, será Smolov el principal encargado de dar la cara. Una misión que se antoja complicada, pero asequible para el letal delantero que también rompe corazones. Y es momento de pasar a nuestra escuelita de ruso, nociones básicas que le ayudarán si es que usted viaja a tierras mundialistas para Rusia 2018. Cómo desplazarse, cómo dar indicaciones al conductor, cómo decir de frente, derecha, izquierda, cómo buscar un taxi. Y entonces vamos con lo siguiente en esta escuela. Nie нужно taxi. Ahí está, cómo se escribe. Normalmente esa letra, que muchos dicen que es como una especie de asterisco, tiene ese fonema Z y suena nie нужно taxi. Necesito un taxi. Dicho lo cual, si ya lo encontró y si ya tiene su taxi, es momento de explicarle al taxista a dónde quiere ir. Ya хочу поехать на стадион Luzhniki. Quiero ir al estadio Luzhniki. Ya хочу, yo quiero, поехать, ir, на стадион Luzhniki, al estadio Luzhniki. Es como se diría esto. Ahora las indicaciones al taxista, si es que usted se aprende el camino, evidentemente, ¿no? Naprava es a la derecha, así de simple, Naprava. Pero también si fuera en sentido inverso, entonces estará diciéndole Navlieva, de esta manera, para que se vaya hacia la izquierda o tome la vuelta a la izquierda. Y la tercera, que es muy relevante, tanto como las dos anteriores, es como decirle que siga de frente, como decirle que siga derecho, y será Psepriama, de esta manera, Psepriama, todo recto, así quizá no se pierda tanto. Eso sí se aprende más o menos cómo llegar a su hotel, porque si no, bueno, mejor confía en la buena fe del conductor en que no le estén dando vueltas o no lo estén paseando por tierras mundialistas. Vámonos con el tip mundialista, el tip turístico. Muchísima gente me pregunta en redes y aprecio mucho ese diálogo, ese contacto por el clima en Rusia durante los meses de junio y julio cuando se juega
la Copa del Mundo. Claro, la imagen que a todos nos viene a la cabeza al pensar en este país es de nieve, situación que es cierto dura hasta 7 meses, 8 meses en algunas ciudades rusas, aunque entendamos que esto será en pleno verano. En Moscú la temperatura va de los 15 a los 26 grados en junio-julio, con lluvias ocasionales. En San Petersburgo llueve un poco más y fuerte, nos ha tocado. Refresca por la noche, siendo necesario de pronto una chamarra ligera. No más que eso, no piensa en guantes, no piensa en gorros. Kazán tiene en un mismo día todas las estaciones, y no es exageración, frío, calor, tormentas, granizo. Es parte del sitio tártaro. Las sedes más calurosas podrían llegar a ser Sochi, en el Mar Negro, y Rostov. Al tiempo, la más fría, acaso Ekaterimburgo y Ekaterimburg, con unos 10 grados como mínima y 18 como máxima. El clima que puede venir en la Copa del Mundo, aunque luego el clima con el calentamiento global y este desastre del planeta no tiene palabra de honor, pero es lo que suele acontecer. En esta sección de personajes rusos hemos tenido artistas, políticos, pero es turno para este hombre, del cual por aquí tengo de hecho una de sus biografías siempre no autorizadas, Roman Arkadievich Abramovich, el poderoso propietario del Chelsea. Abramovich, ese oligarca que con más resonancia ha logrado entrar al mundo del fútbol, ese individuo que llegó a romper el récord del yate más grande, ese que ha comprado obras de arte por hasta $100 millones, más caras que sus jugadores. Nuestro personajazo ruso del día, huérfano de padre y de madre antes de cumplir los 3 años de edad, Abramovich fue criado por sus tíos en un pueblito en pleno círculo polar ártico, 1.500 kilómetros al norte de Moscú. Tras hacer todo tipo de trabajos, tras recurrir al autoempleo, sobrevivir como podía, durante el servicio militar empezó a nacer algo de emprendedor, y entonces empieza a vender cosas justo cuando la URSS empezaba a tambalearse y el capitalismo más voraz brotaba en Rusia. Para el 95 ya estaba involucrado en negocios de petróleo y su fortuna comenzó a crecer tan exponencialmente como su peso político. Apenas cumplía 30 años y de aquel huérfano empobrecido que vivía en el círculo polar ártico quedaba poquitito. Para entonces, imagínese usted, 30 años, para entonces el presidente Boris Yeltsin ya lo invitaba a vivir en un departamento al interior del Kremlin. 3 años más tarde, y ya era gobernador de la muy remota y muy rica en recursos naturales región de Chukotka. Según se dicen muchas cosas, ninguna confirmada, Abramovich fue el primero en sugerir a Boris Yeltsin el nombre de Vladimir Putin como su sucesor, y también, según se dice, años después se ocuparía él mismo de entrevistar en el Kremlin a los candidatos a ministros de gobierno de Putin. Todo ese poder ha llegado a tener. En tan meteórica carrera abundaron las controversias políticas y las pugnas muy férreas con otros oligarcas distanciados del Kremlin, caídos en desgracia, algunos hasta en prisión. En 2003 se hacía celebérrimo al comprar el club Chelsea. 15 años en los que ha gastado entre traspasos y sueldos unos $5,000 millones. Enigmático, esquivo o imposible para los medios, siempre presente en los cotejos del Chelsea, también se ha involucrado en el CSKA de Moscú y en equipos de hockey sobre hielo. Así festejaba Abramovich la primera liga del Chelsea tras 50 años de sequía, estaba recién llegado a ese sitio. Y así, con este baile ritual, vivía los penales en la final de la Champions League contra el Bayern Múnich. Y así celebraba después el título, levantando la orejona y recorriendo Londres con el plantel, siendo aclamado por sus jugadores. El villano ruso Iván Vanko, o Whiplash, fue interpretado por Mickey Rourke en Iron Man 2. Hijo de un científico que en los años 60 dejó la Unión Soviética para moverse a Estados Unidos y que poco después fue deportado por robar tecnología, Iván Vanko se convierte también en un brillante físico, pero con una vida obscura, vendiendo armamento en el mercado negro para después efectuar ataques, copiar tecnologías y mejorarlas, siempre buscando desprestigiar a Iron Man y envengar a su también científico padre. Habla en ruso, se ríe sardónicamente, explota con facilidad, muchas veces con un palillo entre los dientes, una amenaza terrible
para el Iron Man de Robert Downey Jr. El personaje de la película es una fusión de Whiplash y Dínamo Carmesí. Uno de sus mayores choques con Iron Man se da en el Gran Premio de Mónaco. Algunos nacieron para pararse en donde debían en la cancha. Eso quizá hace un buen delantero. El instinto, el olfato. Paolo Rossi, España 82. Su camino apuntaba hacia el ciclismo de ruta. Como varios de sus ídolos, Dino Zoff lucía predestinado a atravesar Italia, pueblo por pueblo, pedal a pedal, montaña por montaña, en el tradicional Giro. Su corta estatura en la adolescencia le dotaba de un cuerpo idóneo para el ciclismo, pero había propiciado también que el Inter le rechazara como portero. Luego, según el guardameta cuenta, llegó el abundante desayuno de su abuela, 8 huevos por mañana, y Zoff se estiró hasta erigirse como el más imponente arquero. Estiraría además en longevidad su carrera. Viajó a México 70 con 27 años, frustrado por ver desde la banca cómo Brasil goleaba a Italia en la final. 14 años después, rodeado por muchachos con apenas edad para recordar ese torneo, regresaba a una final y la ganaba. España 82. Entre el último mundial de Pelé y el primero de Maradona, Dino Zoff. Nadie más veterano ha recibido la Copa FIFA, homenaje a una carrera extendida por 2 décadas y media. Sobrio, líder silencioso, brújula que orientaba al 11 desde su sur en la cancha, la camisola rosa del líder del Giro quedó en la gris que con tamaña majestuosidad portó. Con ella, la escuadra azzurra tuvo en Zoff al mejor y más perpetuo escudo. Todo lo que une a Rusia o en su momento la Unión Soviética con América Latina y hoy un gran escritor mexicano. A los 14 años, José Revueltas, quien llegaría a ser un soberbio escritor y siempre activista político, ya estaba afiliado al Partido Comunista Mexicano. Esto le llevó a la cárcel en repetidas ocasiones, aunque también hay que decirlo, tuvo expulsiones y diferencias con el mismo partido. En 1935, su viaje de varios meses a la Unión Soviética propiciaría una serie de crónicas en las que incluye frases como ¿acaso? Algunas alusiones al pasado de una ciudad que es el porvenir mismo, así le decía Moscú, el porvenir mismo. Por ejemplo, estas cúpulas bizantinas indiscutiblemente feas, como esas cebollas solteronas y ventrudas en los mercados. Eso decía nada menos Revueltas estando en Moscú. Allí en Moscú se reunió con catedráticos, aprendió cuanto pudo de su sistema y acudió al estadio del Dinamo para ver un partido contra un equipo de Praga, de la entonces Checoslovaquia. Su vida, la vida de José Revueltas, seguiría entre el activismo y los ires y venires en ideales respecto a la Unión Soviética, personaje medular para comprender a la izquierda mexicana en el siglo XX. En el 68, José Revueltas fue muy relevante, apoyando al movimiento estudiantil en México. Puntos clave de José Revueltas, escritor y comunista mexicano. Su literatura es también debate, análisis político. Nació en una familia plena en arte, hermano, para empezar, del gran músico Silvestre Revueltas.
También muy recomendable, libro de José Revueltas, El luto humano. Es momento de enlazar con el buen Rubén Rodríguez, La sombra del tricolor. Sombrita, seguiste como siempre a la selección mexicana en esta última gira antes de romper filas y ya reencontrarse de cara a la Copa del Mundo. Conclusiones, ¿qué viste? ¿Qué se definió? ¿Qué queda pendiente? Queridísimo Rubén, adelante. Beto, amigo, qué gusto saludarte. Así es, ya de regreso después de la larga fecha FIFA, una gira de 12 días por selección mexicana con muchísimos altibajos. Ya lo habíamos mencionado en estas ediciones anteriores, todo lo que tenía que hacer Juan Carlos Osorio para formar su lista. Finalmente se decidió por llamar a 28 jugadores, pero las malditas lesiones, así les vamos a llamar, esta maldición que tiene la selección mexicana desde tiempos atrás con Miguel Herrera, donde en cada lista hay un lesionado. Una fecha FIFA que a Juan Carlos Osorio le sirvió para esto y te presentamos lo siguiente. La fecha FIFA para Juan Carlos Osorio significaron dos cosas. Una, que tiene que dosificar los trabajos físicos porque es increíble que se le vuelvan a lesionar tantos jugadores en una cita. 7 bajas de vital importancia, 2 por características diferentes como la de Carlos Salcedo y Néstor Araujo, que fueron propiciadas por golpes y caídas en un juego. El resto, en el tema de Héctor Herrera, Tecatito Corona, carga muscular. Dosificar el trabajo es lo que se tiene que hacer si se quiere llegar a una mejor fecha FIFA. En el otro tema, los inventos o los experimentos del técnico colombiano no han dado resultado. Hoy los jugadores han levantado también la mano para acomodarse mejor a una alineación o a una formación. Experimentó en 2 partidos contra Islandia y contra Croacia un parado con 3 centrales, con pocos resultados favorables. Una defensa mal formada, una defensa con muchísimos espacios, con poca comunicación entre sus líneas y con muchísimas oportunidades para el cuadro rival. Hoy esta formación puede estar desechada por completo porque no le funcionó el experimento con 3 atrás y con 4 enfrente. Después la línea de 4, que puede ser la que mejor se vea para la Copa del Mundo, con 4 abajo, 3 en medio campo y 3 en punta, haciendo el rombo que tanto le gusta a Juan Carlos Osorio en el medio campo. El tema es que frente a Alemania este rombo puede ser de muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque dejan muchos espacios libres en el centro y en las áreas. Es decir, un pase cruzado te deja con mano a mano frente a un delantero alemán que son matones. Los jugadores han levantado la mano y han dicho que los experimentos tienen que terminar, que en los próximos 3 partidos que restan previos a enfrentar a Alemania el 17 de junio, tienen que ser con la misma formación. Los experimentos ya los hemos visto. En la pasada Confederaciones no le funcionó lo táctico en absoluto. Posteriormente, frente a los partidos que ha tenido en selección, no han dado tácticamente lo importante. Esta selección sabe ganar partidos, pero no sabe jugar fútbol. De cara a la Copa del Mundo, tiene que jugar de la mejor manera. Beto, largo trabajo para Juan Carlos Osorio en menos de 75 días para la Copa del Mundo. Suena complicado, pero tiene muchísimo trabajo. Beto, nos vemos la próxima semana con la cita de selección mexicana. Muchísimas gracias, querido Rubén Rodríguez. La sombrita, como siempre, a un paso, a medio metro, la marca más que personal y pendiente del tricolor. Y de cara a lo que viene a la Copa del Mundo, que será un privilegio volver a compartir con Rubén otra cobertura y compartirla también con ustedes a través de Fox Sports. Y a un ritmo muy acelerado, querido Rubén, vamos a ver lo siguiente. La banda Aria. Ahora les cuento de qué se trata. La banda Aria, ya me dirá usted a quién le suena. Son muy relacionados con una gran banda británica de heavy metal, agrupación emblemática y muy longeva. Hoy nos acercamos a Aria y el metal ruso. Creada en 1985 en la capital Moscú, fue la primera de este género de heavy metal con éxito en la URSS, años en los que el metal era mal visto en ese país, pero su potente música, sus letras pudieron más que la censura. Una de sus canciones siempre será bandera de esa época, de la caída de la URSS, la llegada de Rusia, es Ya Svoboden. Soy libre como un pájaro en el cielo, soy libre, he olvidado lo que significa el miedo, soy libre como el viento salvaje, soy libre, es de verdad, no es un sueño. De hecho, como usted quizá verá, sus letras suelen estar escritas por la gran poetisa Margarita Pushkina,
a lo que ellos añaden la estridente melodía y una voz impecable para el rock duro. Son llamados los Iron Maiden rusos, con más de 30 años de trayectoria y no pocos cambios en su formación. Y es que de verdad a mí me suena muy parecido a la banda londinense Iron Maiden, a ese sabroso rock ochentero. Para los amantes del género, la gira Hechos en Rusia de la banda Aria es fundamental. Aquí los escuchamos con Valery Kipelov en la voz y con Vladimir Holstinin en la guitarra, sobre el mismísimo césped del Estadio Luzhniki, que espera la final del Mundial 2018, la banda Aria, los patriarcas del heavy metal ruso. Ahora continuamos en Latitud Rusia, me alejo de la nieve. Inmenso, carismático y, como se decía en los años 60, con el corazón del tamaño de 10 melones, fruta que solía devorar en los desayunos, símbolo de una época, me refiero a Leonid Jabotinsky, catalogado como el Hércules soviético, cuando en Tokio 64, contra todo pronóstico, se coronó en la categoría de más de 90 kilogramos tras un duelo épico contra otro alterista soviético. Luego llegó México 68 y allá aparecía como campeón defensor. Aún no iniciaban los Juegos en México y Jabotinsky ya había robado todas las miradas durante el desfile de la inauguración. Portaba la bandera de la URSS como si nada pesara, con una sola mano, al tiempo que los demás atletas lo hacían, y no con pocos trabajos, con las dos. En México 68 ratificó el oro en esas competencias realizadas en el Teatro de los Insurgentes, habilitado en ese momento como una sede olímpica. Con gracia y con elegancia rompería un total de 19 récords el gran Jabotinsky. Cuando entrenaba, cautivaba a todos, no importaba lo que hiciera. Hasta cuando jugaba tenis de mesa, medios occidentales y soviéticos estaban enloquecidos con él. Uno de sus mayores admiradores fue Arnold Schwarzenegger, quien, siendo ya gobernador de California, el actor le pudo conocer y homenajear ahí en Los Ángeles. Lucía en sueños Schwarzenegger al encontrarse con él, admitiendo que decidió ser físico-culturista luego de observar a Leonid Jabotinsky portando una mano esa bandera soviética. De las imágenes que marcaron a todos quienes vivieron los Olímpicos de México 68 con mismo padre, me decía, era imponente que pasaba la ceremonia y Jabotinsky seguía así, tan tranquilo, con esa bandera. Cuanto pasa en tierras mundialistas, cuanto pasa rumbo a Rusia 2018, nos lo presenta Joshua Sandoval, la actualidad de la Copa del Mundo. Tan internacional como siempre y tan política como nunca. Así pinta Rusia 2018 ante el boicot del Reino Unido por el ataque químico al espía y su hija. Islandia se solidarizó con la isla y tampoco enviará representación a suelo ruso durante la justa. También cortó las relaciones bilaterales con esa nación. Si deciden no ir, tendrán que pagar una multa a FIFA e Italia tomaría su lugar por ser la selección europea con más puntos que está eliminada. Sin embargo, no son los únicos que están tomando acciones. Polonia, Dinamarca, Suecia, Australia y Japón no enviarán representantes diplomáticos, entre otras medidas que se plantean esos países. Trasladando ese malestar a la cancha, los porteros alegan que el balón diseñado para el Mundial carece de buen agarre por su cubierta y tiene un efecto extraño que dificulta su labor. Voces como las de Pepe Reina, David De Gea y André Ter Stegen avalan esas quejas. Un pequeño contratiempo para la organización y la marca de la número 5.
Hablando de tiempo, los árbitros contarán el mismo con unos relojes inteligentes, los cuales tienen un sistema operativo enlazado a cámaras y sensores instalados en el campo. Esto le brindará repeticiones y trayectorias de la pelota, todo desde su muñeca. También estará su versión comercial que tendrá toda clase de notificaciones del Mundial, marcadores, goles al instante, amonestaciones y te notificará 15 minutos antes del comienzo de cada juego. En el viaje que vamos haciendo por las diversas selecciones y sus respectivas historias sociales, políticas, culturales, toca turno a un debutante en Rusia 2018, Panamá. Por cierto, agradezco a nuestro compañero aquí en Fox Sports, Ricardo García Ochoa, que me compartió algunos datos de cómo aprendió el fútbol y lo que lo rodeó en su país natal. Estos son los panameños rumbo a la Copa del Mundo, tan beisboleros y ahora mundialistas. Quizá esta historia de pasión no tenía que ser. No, como no tenía que ser que pudiera atravesarse América en barco precisamente por ese istmo, por esa cintura del continente, de Océano Pacífico a Atlántico. Panamá puede atribuir su independencia al canal o a los afanes de perforarlo, a partir de lo cual Estados Unidos luchó hasta escindirla de Colombia. Años en los que los ingleses evangelizaban Colombia bajo la cruz de su fútbol. Tras la Guerra de los 1000 días, cambió todo y Panamá, a diferencia del resto de la América Latina continental, en vez recibió como evangelio el del béisbol. Mientras que la mayoría de los países de nueva formación incluso disputan su primer partido antes de ser reconocidos por la comunidad internacional, Panamá tardó 34 años en debutar como selección y apenas se estrenó en eliminatorias mundialistas rumbo a Argentina 78. Sin embargo, una vez entregada a Panamá a las pasiones de la invención inglesa, nada la frena, ni que recién, unos años atrás, fuera la selección 140 del mundo, ni una población que apenas supera los 3 millones de habitantes, ni una historia hecha bajo afilada influencia estadounidense para ese American pastime, el béisbol. Panamá rozó Brasil 2014. Solo un gol postrero del mismo Estados Unidos que le incubó los strikes y outs rescató a México y les eliminó. Su hora ha llegado. Uno de los países más pequeños al fin es de Copa del Mundo. El difunto pedazo de tierra, la otrora cintura de América, suplantada por un canal, pensó que para siempre ahí se jugaría con novenas y en diamante. Como cronista o juglar de su movido cierre de siglo XX, el marginal barrio de Chorrillo, ahí donde nacieran el gran boxeador Roberto Mano de Piedra Durán y el futbolista Rommel Fernández de duelo nacional al morir en un accidente en España. Ahí, en el barrio del Chorrillo, se encontraba el cuartel central de las fuerzas del general Manuel Antonio Noriega, punto de temor y represión. En 1989, tropas de Estados Unidos invadían Panamá para el derrocamiento de Noriega, la llamada Operación Causa Justa. El cuartel fue bombardeado hasta desaparecer. De esa devastación surgió el fútbol. Justo ahí está el club El Chorrillo, cuyo escudo es un ave fénix. El barrio, la vida, el país que ya sin Noriega y con perpetuas heridas por la presencia de la CIA, retomó el vuelo. Heridas como las que exhibe el principal estadio, el Rommel Fernández, por el perecimiento de ese héroe del balón, por el magnicidio, a un costado, a muy pocos metros, del presidente José Antonio Remón Cantera en el 55, cuando en Panamá todos los corazones eran para el béisbol, ninguno para el fútbol. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nevada, viendo al centro comercial GOM. Reitero, muchos piensan que tenerlo enfrente del mausoleo de Lenin es desafiar a la historia. Ha sido centro comercial desde mucho tiempo atrás, aunque nunca tan caro, desde que se disolvió la URSS y nació Rusia. En el siguiente programa de Latitud Rusia veremos algo especial sobre Maradona. Con esa invitación, estoy seguro que me acompañarán.